¿Qué es lo que a Dios le parece agradable? Mirad cuán hermoso, para Dios qué es hermoso. Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Podría haber armonía si uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera? No podría haber armonía. En ese momento habría división. Cuando uno puede pensar de una manera, otro puede pensar de otra manera. El apóstol Pablo, cuando dijo, os hablo como a carnales y no como a espirituales, ¿el apóstol Pablo estaba maldiciendo? No. ¿Qué es lo que había entonces en 1 Corintios para que el apóstol Pablo se expresara de esa manera? Había celos, envidias, pleitos. Cuando se están manifestando este tipo de cosas, envidias, pleitos, celos, codicia, cuando se manifiestan este tipo de cosas, uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, ahí puede haber unidad. No, ahí que hay entonces división. ¿Qué es hablar una misma cosa? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo? Leamos nuevamente este versículo, ¿qué es lo que dice? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Para que haya divisiones, primero que todo, para que haya divisiones, debes saber que lo que divide es lo que sale de ti. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de ti. Si no sale la palabra, ten cuidado, eso es lo que contamina. Ustedes han oído personas expresarse. Hace poco el pastor Tito lo dijo y por eso estamos hablando sobre este versículo. Él dijo, ustedes han oído personas expresarse diciendo, yo soy sincero, yo soy una de las personas que, yo sí no tengo pelos en la lengua, yo no, han oído personas expresarse así. Yo voy diciendo lo que tengo que decir, lo que se tiene que decir, yo lo digo. Esa persona está manifestando como Simón, como Pedro, como Simón. Existe Saulo, existe Pablo. Sí conocen, ¿no? ¿Quién es Saulo? ¿Quién es Pablo? Hay personas que me dirían, pues es el mismo. No, no es el mismo. Saulo era antes de ser salvo. Pablo era el apóstol que nuestro Señor Jesucristo escogió. Entonces, Saulo, ¿qué era? Perseguidor. Ciertamente él se representa así. Él mismo dice, yo era perseguidor. Sí, él era perseguidor. Pero, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Dónde quedó esa carnalidad, esa religiosidad? La religiosidad es peor que la carnalidad. La religiosidad realmente es una carnalidad disfrazada con ornamentos muy lindos. Saulo era perseguidor de la iglesia. Pablo, el apóstol. En el caso de Pedro, antes, ¿qué era? Simón. Pero Jesús le cambió el nombre. Ciertamente, mientras él caminó con nuestro Señor Jesucristo, a nuestro punto de vista, se veía todavía Pedro con mucha fuerza en sí mismo. Pedro representa esa persona que se expresa. Yo sí digo las cosas que tengo que decir. Cuando tengo que decirle algo a alguien, se lo digo. Yo no tengo pelos en la lengua. Yo me expreso libremente, con tal de decirle a las personas lo que tienen que escuchar. Así. Cuando una persona se expresa así, lo decía el pastor Tito hace poco, esa persona halla la gracia o esa persona cierra el corazón de los demás. Cuando una persona habla de suyo propio, ¿quién habla de suyo propio? Satanás habla de suyo propio. Entonces, primero que todo estamos viendo la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? ¿Qué es no hablar una misma cosa? Ahora sí viene, entonces, ¿por qué dice aquí que hablemos todos una misma cosa? ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? Dice que habléis todos una misma cosa. Así dice el apóstol Pablo. Os ruego por nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. ¿Cómo podemos hablar una misma cosa si una cabeza piensa una cosa, otra cabeza piensa? Realmente es un corazón. Todo designio los pensamientos del corazón, de continuo solamente el mal. Cuando alguien está hablando algo que no tiene que ver con la palabra, normalmente ¿eso qué es? ¿Eso es sabio? Normalmente es sabiduría lo que sale de las personas en modo natural. Hay cosas que parecen sabias. Satanás se disfraza. Hay cosas que parecen que tuvieran apariencia de sabiduría, pero realmente no son sabias. Entonces, ¿podemos confiar en nosotros mismos? Si fuéramos Simón, sí. Simón confiaba en sí mismo. Pedro, ciertamente podemos ver como si Pedro todavía estuviera confiando en sí mismo. Pareciera como si fuera una transición. No. Nuestro Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, les enviaré, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Vino el Espíritu de Dios? Vino el Espíritu de Dios. Bueno, alguien aquí escribió antes y después. Sí, efectivamente, hubo un antes, hay un después. Para todo aquel que ha recibido la salvación hay un antes, hay un después. ¿Por qué el apóstol Pablo exhortó de esa manera? Os hablo como a carnales. ¿El apóstol Pablo los estaba maldiciendo? ¿El apóstol Pablo tenía que decirles, ustedes son espirituales?
Son carnales, pero el apóstol Pablo tenía que decir, ustedes son espirituales. Siendo carnales, ustedes son espirituales. Él no está maldiciendo. Ahora, entonces Pablo estaba hablando, así como dijimos ahorita, Pablo entonces hablaba sin pelos en la lengua. Pablo les estaba diciendo así porque es que él es un berraco, él es un echado pa'lante, él es una persona sin pelos en la lengua. No, la persona que habla, que se expresa de esa manera, que sin pelos en la lengua, esa persona habla de suyo propio. ¿Y quién habla de suyo propio? Satanás. Donde hay envidias, celos, contiendas, codicia, donde hay ese tipo de cosas, ¿eso es espiritual? Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir, os hablo como a carnales. Entonces, ¿qué es hablar una misma cosa? Hago esta pregunta. ¿Qué es hablar una misma cosa? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que hablemos una misma cosa? Como personas que tienen un corazón, uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, todo designa los pensamientos del corazón, de continuo solamente el mal. Una persona que se apoya en su propio corazón, la Biblia dice el corazón de nosotros cómo es, engañoso y perverso. Una persona que se apoya en su propio corazón, esa persona está mirando la realidad, está mirando lo que tiene delante de sus ojos. Por mirar la realidad, maldice, se vuelve un destructor. Pero entonces, ¿cómo una persona, hago esta pregunta, ¿cómo podemos hablar una misma cosa? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo que hablemos una misma cosa? Miro, aquí hay hermanos. Los hermanos tienen el Espíritu de Dios. Por eso estoy haciendo la pregunta. Los hermanos pueden dar la respuesta correcta. ¿Cómo podemos hablar una misma cosa? Hablar del Evangelio, hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablar la palabra de Dios, efectivamente. Por eso incluso cuando se va a exhortar es necesario que una persona reciba palabra. Para exhortar no se exhorta, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted por qué está haciendo así? No haga así. No. Exhortar no es gritar, no es regañar. Exhortar es con la palabra. Porque ¿dónde está la verdad? Acá en la palabra. Acá en la palabra está la verdad. Hablar una misma cosa que es la palabra. El apóstol Pablo, él estaba exhortando porque cuando él dijo, os hablo como a carnales y no como a espirituales, él estaba exhortando así porque él estaba de mal genio, o porque él tenía algún interés, o porque él sintió envidia. Él sintió envidia de los hermanos que estaban haciendo algo, entonces él por eso los estaba exhortando. Eso ya no sería exhortar, eso ya sería regañar. Exhortar es con la palabra. Si una persona no tiene palabra, si Dios no le muestra a una persona palabra para exhortar a otra persona, lo único que hace es regañarle. Es lo único que hace regañar. ¿Qué es lo que está saliendo del corazón de esa persona? ¿Sale la verdad? No, sale de suyo propio. ¿Qué es eso? Satanás. ¿Quién habla de suyo propio? Satanás. Los hermanos contestaron bien. Hablar la palabra por medio del Evangelio. Amén. Hay que hablar la palabra. Y bien, algún hermano lo selló. Amén. Hay que hablar la palabra de Dios. Hablemos una misma cosa. No nos enfoquemos en nosotros mismos. Y bien dijo el pastor Tito, Salmo capítulo 1, que dice, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios, cuya delicia está en la palabra de Dios, y en ella medita de día y de noche. Eso es lo que tenemos que nosotros dejar que salga de nosotros. Sabiendo que todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, no dejemos salir nuestro parecer. Lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal. Eso sería vivir por la ciencia del bien y el mal. Aún un justo puede estar engañado de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que dejar salir de nosotros? La palabra. Hablemos una misma cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hablar? La palabra. ¿Cómo podemos hablar una misma cosa? Hablemos de la palabra de Dios. No hablemos nuestro parecer, nuestra opinión, nuestra capacidad. Es que así yo soy de una persona que no tiene pelos en la lengua. No hablemos así. No hagamos insensatamente. El que confía en su corazón, dice la palabra, es necio. ¿Cómo podemos hablar una misma cosa? Los hermanos se dieron cuenta. Hablemos la palabra de Dios, hablemos el Evangelio, hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos tipos de personas, no sé si se acuerdan. Están los que hablaban con Jesús, los que hablaban de Jesús. Los que hablaban de Jesús, ¿hablaban con Jesús? No. Los que hablaban de Jesús, murmuraban. ¿Qué característica tiene entonces la murmuración? No hablan con Jesús, hablan de Jesús. ¿Hablan positivamente? Lamentablemente no. Si tú vas a hablar algo de una persona, ¿qué es lo que debes hablar? Debes hablar conforme a la palabra, no conforme a tu idea, a tu pensamiento, a lo que estás viendo, a lo que parece que fuera una realidad. No hables de esa manera. Mira a las personas a través de este filtro, a través de la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras cómo es nuestro corazón. ¿Qué es lo que nuestro corazón en modo natural quiere ver? Sacando de contexto algún versículo,
para poder justificar, para poder no ser responsable, para poder tapar, como el gato. Comete errores, pero tapa, 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 tapa. Una persona que haga de esa manera, si no reconoce sus errores, puede dejar de cometer esos errores, va a seguir haciendo lo mismo. Una persona que vive una vida espiritual equivocada, esa persona, si usa la palabra como solamente para defenderse a sí mismo, esa persona no está en la verdad. Satanás quiere que nosotros, mirando la palabra, seamos sinvergüenzas. Mirando la palabra, nosotros hagamos daño y no nos responsabilicemos del daño que hagamos. Permite, Padre, que conforme a la palabra, nosotros hablemos una misma cosa. No, si vamos a hablar de los demás, debemos hablar conforme a la palabra, no maldiciendo a los hermanos. Si vamos a hablar de los demás, no debemos hacer como hacían los religiosos. Los religiosos hablaban de Jesús, pero ¿hablaban maravillas de Jesús? No, murmuraban. ¿Qué significa entonces que murmuraban? Si no hablaban con Jesús, ¿por qué hablaban de Jesús? ¿Cómo pueden hablar de Jesús los que no hablan con Jesús? Dijo Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra nación a alguien sin antes haberle oído? Permite, Padre, que los hermanos, mirando la palabra, hablen de los hermanos o hablen a los hermanos conforme a la palabra, con esperanza, no hablando de los hermanos maldiciendo, porque ciertamente el que maldice a un justo, eso recibe. Hay una promesa que Dios nos dio: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. No maldigas nunca a un hermano. Nunca un hermano hable mal de otro hermano. Nunca de esa manera un justo hable de otro justo. Sino cómo debe hablar: por la palabra, con esperanza. No con su punto de vista, sino con lo que está escrito en la palabra. Te pedimos, Padre, que nos des esa sabiduría a toda la iglesia, para que todos hablemos una misma cosa. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. ¿Qué miramos en la palabra del día de hoy? Hay los que hablan con nosotros, hay los que hablan de nosotros. Los que hablan de nosotros, ¿cómo se llaman? Murmuradores. Hablan de nosotros, van a hablar el trabajo de Dios a través de nosotros, o van a hablar lo que su vista les muestra negativo de nosotros. Entonces, hablemos con la palabra de Dios, no con nuestro punto de vista. Todos los días, por un espacio de 10 minutos, estamos considerando el versículo del día. Hoy fue 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Mañana será el versículo de mañana. Dios mediante, mañana sabremos cuál será el versículo de mañana. Hoy mediten en este versículo, en esto que hemos compartido. Si quieren, vuelven a escuchar. Esto se estará subiendo a YouTube, a TikTok. Miren la repetición, mírenla una y otra vez, que esta palabra en el día de hoy trabaje en sus corazones. Nos vemos mañana. Chao.